Todos tenemos algo que nos persigue, que nos acompaña y marca nuestros actos, nuestra forma de pensar, de trabajar y de vivir. Muchas veces esto proviene de motivos internos y otras veces por razones que se escapan de nuestro control. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer la historia de Kawhi Leonard. Un relato sobre la superación y la satisfacción del deber cumplido, el dramatismo y las penurias que tuvo que soportar una mente frágil como la del ahora campeón de la NBA y estrella de los Toronto Raptors. Un jugador que se ha ganado el respeto de muchos. El trabajar sin descanso. Una vida y gloria dedicada al esfuerzo. Ahora descubrirás el origen de la garra, de aquel que nunca ríe, pues un pasado tormentoso puede transformar toda tu vida. Pero el baloncesto puede salvarla. Un cuento hacia lo legendario. Un corazón puro y noble que puede hacer de ti una leyenda. Estos son sus inicios. Y ahora, tan solo acompáñanos y disfruta de uno de los jugadores más queridos de los últimos años. Un apellido que derrocha motivación. Señoras y señores, esto es Recordando la Historia. Kawhi Leonard, el origen de la garra. Viajemos al pasado. Antes de que nuestro protagonista recorriera estas calles, San Antonio, la ciudad que le ha visto crecer como jugador, como persona y como un campeón de la NBA. Felicidad, sonrisas y alegrías son las palabras que caracterizan a un jugador de talla mundial que lo ha ganado todo. Pero hay excepciones. Una de ellas es la de Kawhi Leonard. La cancha de baloncesto se ha convertido en su mejor amiga, la que le ha resuelto todos sus problemas con el paso de los años y del tiempo. Un jugador que se ha convertido en un referente de muchos de nosotros. El pasado de nuestro héroe. Nos situamos en 1991, el 29 de junio, en un hospital de Los Ángeles. Kim Robertson daba a luz a Kawhi Anthony Leonard. Su infancia sería bonita y alegre, a pesar de que sus padres estuvieran divorciados. Vivía con su madre en Riverside, pero siempre pasaba todo el tiempo que podía con su padre. Casi todos los veranos los pasaba en Compton, uno de los peores barrios de la ciudad de Los Ángeles. La violencia, la criminalidad y las drogas eran las palabras en el orden del día. Jóvenes perdidos, en los que Kawhi Leonard jamás quiso seguir esos ideales. Desde muy niño se interesó por el baloncesto y el fútbol americano. Mark Leonard, padre de Kawhi, era el propietario de un taller de lavado de automóviles en el ya llamado Compton. Eran un lugar especial para su hijo y para él. El joven Kawhi trabajaba cada día en sacar el negocio adelante y en que su pasión por el deporte floreciera, el baloncesto. Desde muy niño se le veía como un chico trabajador, siempre admirador del gran Michael Jordan, donde todas las tardes veía sus documentales. Quería ser como él. En su tercer año como estudiante de high school, se cambió al Riverside King, donde se encontraba el actual jugador de los Bucks, Tony Snell. Fue en ese momento cuando los ojeadores de la NCAA empezaron a fijarse en sus cualidades, su ética de trabajo y su capacidad para dominar encuentros sin la necesidad de hacerlo mediante la anotación. Muchos decían que tenía la mentalidad de Larry Bird. Según decía Andrew Moore, director de la Academia Impact del Desarrollo de Jugadores, no hay nadie más concentrado y serio en su trabajo como Kawhi Leonard. Una vida muy ajetreada para tan solo un niño. Los estudios, el baloncesto y a la vez el trabajo con su padre. Pero eso le motivaba. Sabía que era una vida buena, humilde y noble. Pero todo terminaría cuando el joven tenía 17 años. La desgracia llegaría a su vida. Una fecha que jamás podrá olvidar. El 19 de enero del año 2008. Recibió una llamada el viernes por la noche. Kawhi iba en el coche con su madre y su tío. En la otra línea, la voz femenina de su hermana le comunicaría una noticia que cambiaría su personalidad para siempre. Su padre acababa de ser asesinado. Mientras trabajaba en su negocio de car washing, en palabras del propio Leonard, el mundo se detuvo. No quería creerlo. Había muerto a la edad de 43 años, recibiendo varios disparos de bala, muriendo a sangre fría. El asesino tan solo se quedó con la caja de la recaudación. Un crimen aún sin resolver, todavía sin saber la identidad del autor. Esto marcaría a nuestro protagonista de por vida. Aquellas fotos de la escena del crimen, la sonrisa de un joven que se perdió en un instante. Para Kawhi, el mundo había desaparecido y todo había cambiado. Muchos pensaban que abandonaría el baloncesto,
que su futuro se esfumaría, pero esa decisión jamás la tomaría. Decidió seguir luchando. Al día siguiente tenía un partido de baloncesto precisamente contra el equipo de Compton. Marcaría 17 puntos. Al sonar la bocina del final del choque, Kawhi rompió a llorar desconsoladamente en los brazos de su madre. Un cúmulo de emociones y sentimientos acabaron por invadirle de forma inevitable. Decidiría abrazar al baloncesto y al trabajo y el entrenamiento como su vía de escape. Desde ese momento se centraría en el deporte de su vida, en seguir mejorando tras cada encuentro y cada partido, sin pensar en la potencial fama de asistir a UCLA, una de las universidades que más le habían echado el ojo. A partir de esa situación, no le gustaría jamás ya ser el centro de atención. No lo buscaba. Las palabras justas y necesarias. Leonard es un chico que en su etapa no ha puesto ningún pero a la hora de hacer su trabajo. Cumplidor e imprescindible en la sombra y alejado de los focos. Ahora su motivación sería ser un gran ganador, pero siempre desde el corazón y la humildad. Elegiría la Universidad de San Diego State, donde al aterrizar sus compañeros veían que era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en abandonar. Defendía de una forma imbatible, parecía ser como una barrera infranqueable. Era como si la bola de baloncesto fuera su padre, a quien intentaba salvar cada noche de aquel momento trágico. En San Diego firmaría una primera temporada muy completa de 13 puntos y 10 rebotes por partido, además de ser el primer freshman o novato en toda la historia en ser incluido en el mejor quinteto de su conferencia. Prácticamente era un chico nulo a la hora de hablar en las entrevistas. No le salían las palabras, aún tenía muy reciente el asesinato de su padre. Ya no volvería a verle jugar, no volvería a trabajar hombro con él, ayudándole con los clientes, a volver a disfrutar de los dos deportes que tanto amaban. Eso fue superior para él. Aún así, empezaba a verse como uno de los más queridos entre el público y los fanáticos del baloncesto. La NBA empezaba a ser una realidad. El chico serio que aspiraba a lo más alto. En su segundo año, firmaría un total de 16 puntos, 11 rebotes y 2 robos, y entraría en varios quintetos de los mejores jugadores, incluidos el All-American. Ahora sí, se podría presentar al draft de aquel año del 2011, que le abriría de par en par las puertas de la mejor liga de baloncesto del mundo. Un 15 de San Diego State llamado Leonard, que llegaría a ser una leyenda. Su habilidad para mover el balón era increíble. Con una actividad física impresionante, se ganó el apodo del gran defensor de San Diego. Con 19-20 años, parecía ya que las ligas universitarias se quedaban pequeñas. En muchas ocasiones, se negaba a dar charlas en las entrevistas y conceder reportajes. La timidez de un joven alero de 2'01" sorprendía en el mundo del deporte. La ESPN y la Fox Sport lo catalogaban como una de las sorpresas del país a nivel baloncestístico. Sus entrenamientos a puerta cerrada, el solitario jugador que solo quería cumplir con su deber. El momento del verano de la NBA llegaba. Nuestro héroe y protagonista Kawhi Leonard daría el salto a la mejor liga de baloncesto del mundo. The 15th pick in the 2011 NBA draft, the Indiana Pacers select Kawhi Leonard from San Diego State University. El milagro había sucedido. 5 minutos después de darle la mano al comisionado de la NBA y de sonreír ante todo el país, por primera vez desde hace mucho tiempo, sus derechos se trasladarían a Texas a cambio de George Hill, en un movimiento arriesgado para los San Antonio Spurs. Como afirmaría Popovich años después, fue un movimiento duro y arriesgado en lo económico, pero como siempre, Kawhi nunca defraudó. Desde aquella noche del 23 de junio de 2011 no ha dejado de crecer. Cuando llegó a la NBA no era un jugador excesivamente anotador, 7 puntos de media en su año rookie. Tras 2 temporadas de trabajo y esfuerzo llegaría su explosión. De promediar 13 puntos y 6 rebotes durante la campaña regular de la temporada 2014 y ser denominado como el anti-LeBron y defensor del año, a liderar a los Spurs en los playoffs sobre todo, y como venganza del año anterior, en las finales contra los Miami Heat. Más de 20 puntos, 9 rebotes y 2 robos, y además de un 53% en tiros de 3. La victoria fue de los tejanos, su primer anillo y MVP de las finales, una gran batalla en el parque contra LeBron James. Adornan su casa desde aquel momento como recuerdo de la primera vez en que se vio con claridad lo que podía llegar a ser este joven, unos trofeos y un sueño cumplido, el Día del Padre, en el que recibió cada uno de esos premios, una dedicatoria que iba para el cielo. Sabía que él le estaba viendo, estuviera donde estuviera, un grito de llanto y emoción al recibir aquellos honores.
En tan solo 3 años de profesional, Kawhi Leonard había logrado ser campeón de la NBA, MVP de las finales y defensor del año, una ética de trabajo imborrable, en la que siempre hacía dedicándoselo a su padre, a aquel señor que lavaba coches en Compton, su maestro, mentor y amigo en las situaciones difíciles. Se convirtió en el tercer jugador en la historia en conseguir el trofeo de defensor del año y MVP de las finales en la misma temporada, un premio que comparte con Hakeem Olajuwon y el mismísimo Michael Jordan. Y lo más importante, una mentalidad que jamás cambiaría. Seguiría siendo el mismo joven tímido y serio, alejado de los focos, sin saber siempre qué contestar entre las grandes multitudes. El origen de la garra defensora de un joven que tan solo quiere jugar al baloncesto. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para revivir aquellos momentos de Kawhi Leonard, de cómo se forjó una mirada soñadora y siempre llena de bondad, un apellido que nunca olvidaremos, porque todavía tiene mucha historia que darnos, todavía tiene un largo recorrido en nuestro corazón y en el mundo del baloncesto. Tan solo tenemos que sentarnos, abrir los ojos y disfrutar de su magia.